pared interna, forma el tabique de las fosas nasales, es decir, es lo que está a nivel de la línea media. Y ese tabique de las fosas nasales van a ver ustedes que está formado por estructuras óseas. ¿Cuáles son las estructuras óseas que forman la pared interna o tabique? De adelante hacia atrás encuentro 1, los huesos propios de nariz. 2, la lámina perpendicular del etmoides. 3, el vómer. De adelante hacia atrás, la pared interna de las fosas nasales queda delimitada por esos huesos. 3 huesos. 1, los propios de nariz. 2, el etmoides. 3, el vómer. Y fíjense cómo ese tabique se proyecta hacia adelante por esta estructura cartilaginosa que es la que conocemos como el cartílago de las fosas nasales o el cartílago del tabique nasal, que es el cartílago que yo toco en mi nariz, el que separa mi nariz fibrocartilaginosa en 2 compartimentos diferentes. Chicos, yo no quiero ser hincha, pero si yo puedo entrar a horario y puedo estar a horario, yo les voy a rogar que entren a horario, porque si no, tengo que cortar la clase 250 veces para darle entrada. Entonces yo no doy más entrada a nadie. Los que llegan después de las 7:15, porque son 7:30, ya está, no sigo dando entrada. ¿Les parece bien? Entonces, acuérdense, por favor, cuando hablamos de la pared interna de las fosas nasales, acuérdense que esa pared interna de las fosas nasales está delimitada de atrás hacia adelante por los huesos propios de nariz, como elemento anterior, el etmoides por detrás y el vómer como la última estructura. ¿Hasta ahí estamos bien? Fíjense, acá arriba estamos viendo la lámina cribosa del etmoides, que acá la estamos viendo, que en esta diapositiva la podemos ver de frente, donde podemos ver la lámina perpendicular del etmoides y acá la lámina cribosa, por donde están pasando los filetes nerviosos del nervio olfatorio que se ubican en el techo de las fosas nasales. Fíjense que además podemos ver los cornetes. Acá vemos, obviamente, sobre la pared externa, que ahora vamos a ver, el cornete superior y el cornete medio. Pero, para no olvidar, la pared interna o tabique, de adelante hacia atrás, está formado por los huesos propios de nariz, el etmoides y, por último, el vómer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si vemos el piso de las fosas nasales, fíjense que el piso de las fosas nasales coincide con el techo de la cavidad bucal. Por lo tanto, vamos a ver que está formada por 2 piezas óseas diferentes. De adelante hacia atrás, el primer elemento que vemos es este que voy a pintar en verde, que corresponde a las apófisis palatinas del maxilar superior. Estas 2 estructuras que están aquí corresponden al maxilar superior. E inmediatamente por detrás vamos a poder ver una pequeña estructura ósea que acá está pintada de azul, yo la voy a remarcar en el mismo color, y esa pequeña porción corresponde a lo que es la apófisis horizontal del hueso palatino. Estas 2 estructuras, es decir, las apófisis palatinas del maxilar superior por un lado, más la porción horizontal del palatino, estarían constituyendo lo que es el piso de las fosas nasales y a su vez estarían formando lo que sería el techo de la cavidad bucal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos al techo de las fosas nasales. El techo de las fosas nasales, acuérdense que yo lo puedo ver desde el endocráneo,
y cuando miramos el techo de las fosas nasales, tengo que ordenarme de adelante hacia atrás, donde voy a encontrar que el techo está formado. Es esta línea, para que ustedes la puedan imaginar. Sigo una línea imaginaria que va de adelante hacia atrás. Esta línea va aquí, esto es anterior y esto es posterior. Por lo tanto, tengo de adelante hacia atrás los huesos propios de la nariz. Vamos a tener parte del frontal, la lámina horizontal del etmoides, como segundo elemento importante, y por detrás el cuerpo del efenoides. Estamos viendo el techo de las fosas nasales, la pared superior o techo. Entonces, tenemos, miren, acá los huesos propios de nariz, acá el frontal. Esto que ven acá corresponde a la horizontal del etmoides. Y para llegar hacia atrás veo el cuerpo del efenoides. ¿Cómo sé que este es el cuerpo del efenoides? Porque sobre el cuerpo del efenoides encuentro esta cavidad bien marcada que corresponde a lo que conocemos como silla turca o fosa pituitaria, donde alojamos la hipófisis. Típicamente el reparo anatómico que vemos en el cuerpo del efenoides. Nosotros decíamos que teníamos dos orificios, un orificio anterior que eran las fosas nasales propiamente dichas, que ya la vimos, y un orificio posterior, fíjense este orificio posterior que va a comunicar las fosas nasales con la primera parte de la faringe, que es la que llamamos rinofaringio, nasofaringe, que es la que me comunica las fosas nasales con el resto del aparato respiratorio. Y ese orificio posterior de las fosas nasales, fíjense cómo queda delimitado. Como techo tengo el cuerpo del efenoides. El techo es el cuerpo del efenoides. La línea media me la da el vómer, este hueso que ustedes ven acá. Lateralmente encuentro los huesos palatinos, las láminas verticales del palatino y las pterigoides, y hacia abajo la lámina horizontal del palatino. Y ahí tendría delimitado de esta manera lo que correspondería a las retroventanas nasales, o también llamada retroventanas nasales, o también conocida como coanas. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Sí, profe. Perfecto. No es lo más tomado, pero bueno, para que nadie se vaya a olvidar. Acá están viendo perfectamente en un cráneo en seco para que ustedes puedan ver las retroventanas nasales. Miren, estas son las apófisis pterigoides del frontal. Ahí ven el vómer. Viene el vómer acá. Acá están viendo parte de las apófisis palatinas y acá ven la apófisis horizontal del palatino, delimitando estas retroventanas nasales. Recuerden que esas retroventanas nasales están en contacto, van a unir las fosas nasales con la faringe. Acuérdense que la faringe es un órgano compartido entre el aparato respiratorio y el digestivo, porque conecta la rinofaringe o nasofaringe con la laringe y conecta la cavidad bucal con el esófago. Entonces, fíjense que es un órgano de paso que permite conectar dos estructuras diferentes. ¿Estamos hasta ahí? Nos quedaría por hablar la pared externa. La pared externa, fundamentalmente, van a ver que está formada por maxilar superior, palatino, la apófisis pterigoides, las masas laterales del etmoides, el unguis y el cornete inferior. Esas serían las paredes externas de las fosas nasales. Estas fosas nasales, fíjense ustedes que están recubiertas por una abundante mucosa.
En parte, esa mucosa explica cuáles son las funciones, es decir, qué función cumplen las fosas nasales en el aparato respiratorio. En el aparato respiratorio, las fosas nasales sirven fundamentalmente para calentar el aire. ¿Por qué lo puede calentar? Lo puede calentar porque contiene una abundante irrigación por debajo de esa mucosa de las fosas nasales. Puede limpiar el aire por la mucosidad que se produce y por la presencia de pelos y pequeñas vellosidades. Y obviamente humidificar el aire, es decir, tres funciones primordiales: calentamiento, humidificación y limpieza del aire, hasta que para que éste pueda llegar en esas condiciones totalmente aptas, puedan llegar hacia la parte del aparato respiratorio. ¿Hasta acá se entendió? Es decir, fíjense ustedes qué importante esto de las fosas nasales. Cumple dos funciones importantes: calentamiento, humidificación y limpieza del aire. Es las condiciones con las que debe entrar el aire al aparato respiratorio. Y por otro lado, recuerden que en la parte superior, ven acá arriba, pasando por la lámina cribosa del etmoides, me encuentro el bulbo olfatorio. Y además, acuérdense que las fosas nasales van a cumplir esta función importante para todo lo que tiene que ver con la olfacción, para todo lo que tiene que ver con la olfacción. Es decir, dos funciones: limpieza, el acondicionamiento del aire inspirado, calentamiento, humidificación y limpieza, y por otro lado esta función sensitiva sensorial que es el olfato. Muchachos, ¿hasta acá se entendió fosas nasales? Sí. Bien. Se lo cuento para que lo tengan como interesante. Acuérdense que esta estructura está ricamente irrigada. Las fosas nasales están irrigadas, tienen un sistema complejo de irrigación. Fíjense que está irrigada por ramas ramas que proceden de la arteria oftálmica, que es una colateral de la carótida interna, y de la arteria facial, que es una colateral de la carótida externa, y generan a nivel de las fosas nasales una rica e intrincada red de irrigación. Lo importante que recuerden de la irrigación de las fosas nasales, fundamentalmente, ¿por qué es importante? Porque van a ver ustedes que comúnmente es donde se producen lesiones y se producen los famosos sangrados nasales. Esa rica red de vascularización es una rica red mucosa, hay una amplia anastomosis de estos vasos, es decir, la arteria oftálmica que procede de la carótida interna va a dar las ramas que llamamos etmoidales, que irrigan fundamentalmente lo que es el techo de las fosas nasales. Repito, la arteria oftálmica, que es una rama de la carótida interna, va a dar lo que llamamos las ramas etmoidales, que van a irrigar el techo de las fosas nasales. Lo que son ramas de la carótida externa, que a través de la arteria facial va a dar ramas colaterales, y por la arteria maxilar interna van a dar ramas nasales, palatina, efenopalatina, que van a irrigar el resto de las fosas nasales. Y se va a formar un intrincado de unión de vasos que se llama el plexo de Hesselbach, que es el que comúnmente produce sangrado a nivel de las fosas nasales. Es decir, cuando uno tiene sangrado de las fosas nasales, este se produce a nivel de lo que llamamos el conglomerado de vaso, la anastomosis, o el plexo,
conocido con el nombre de plexo de Hesselbach. Estamos que fundamentalmente lo vamos a encontrar en la pared interna de las fosas nasales. Hasta ahí estamos. Acuérdense que fundamentalmente las fosas nasales tenían esas dos funciones que decíamos anteriormente. Por un lado, el calentamiento del aire, permitiendo que el aire ingrese al aparato respiratorio a una temperatura ideal, caliente, húmedo y limpio. Y por otro lado, la función olfatoria dada por la estructura que llamamos mancha amarilla, que encontramos en el techo de las fosas nasales, donde encontramos los receptores, obviamente, de la olfacción. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bueno, no es el tema más importante, no quería dejar de charlarlo con ustedes. Bien, en segundo lugar, vamos a entrar a charlar ya un poco más de vía aérea y vamos a charlar un tema que a mí me parece muy interesante, bastante rápido lo vamos a hacer, que es laringe, la laringe. La laringe es un órgano sumamente importante. Fíjense acá, ustedes están viendo lo que recién yo les contaba, esta división del aparato respiratorio en vías de conducción y las vías de intercambio. Nosotros hasta ahora venimos viendo conducción, es decir, las estructuras que son capaces de ir llevando el aire hacia el área de intercambio gaseoso que va a ser en el seno pulmonar. Y una de esos órganos que se encarga fundamentalmente de la conducción aérea, nos vamos a encontrar con la laringe. La laringe es un órgano muy interesante porque tiene dos funciones importantes. Por un lado, fíjense lo que dice ahí, es el órgano de la fonación. ¿Qué significa que sea el órgano de la fonación? Es el órgano que nos permite, junto con los movimientos de la lengua, la articulación de la palabra. Y por otro lado, actúa como una vía de conducción aérea, como lo hace el resto del aparato de conducción, ya sea tráquea y bronquio. Cuando hablamos de la laringe, vamos a ver, fíjense ustedes, este buen dibujo, donde fíjense que hay una cierta relación entre lo que es el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Por eso hablamos de el tracto aerodigestivo. Yo hace un rato les mencionaba un órgano y les mencionaba como órgano la faringe y les contaba que la faringe era un órgano netamente muscular que se encuentra ubicado inmediatamente por detrás de las fosas nasales, la cavidad bucal y la laringe. Es decir, este órgano muscular, músculo-membranoso, permite unir esas tres estructuras. Fíjense, permite unir las fosas nasales a través de la nasofaringe y conecta, obviamente, las fosas nasales con laringe y tráquea. Es decir, forma parte de lo que es la porción aérea de este tracto. Si yo lo quiero pintar, lo pinto en verde, el aire entra por las fosas nasales, es decir, entra por las fosas nasales, pasa a través de las cóanas, llega a la nasofaringe, pasa por la bucofaringe, va a la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. ¿Estamos? Ese sería el recorrido normal que hace el aire, por eso dice aire acá. A diferencia, si nosotros miramos de lo que pasa a través del tubo digestivo de los alimentos, ingresa por la cavidad bucal, llegamos al istmo de las fauces, pasamos a la bucofaringe, de la bucofaringe pasamos hacia el esófago y al estómago, y ese sería el recorrido típico que hacen los alimentos. Nosotros nos vamos a preocupar hoy por lo que es el pasaje de los elementos de la vía respiratoria. ¿Dónde está ubicada la laringe? Está ubicada en la parte media del cuello,
inmediatamente por debajo de la lengua y del hueso hioides, por delante de la faringe está ubicada inmediatamente por detrás de la misma, se continúa la laringe, fíjense acá ustedes pueden ver esta estructura de la laringe, hacia abajo se continúa con la tráquea para ver que es un órgano impar, simétrico, superficial. Yo lo puedo tocar en el cuello y van a ver que en los varones es este cartílago que yo les estoy pintando aquí en azul, es el que hace prominencia en la línea media del cuello, no es más que el cartílago tiroides, formando lo que se conoce con el nombre de nuez de Adán, la famosa nuez de Adán. En el varón es mucho más saliente porque es más angulado, en la mujer es mucho más plana, por lo cual no presenta semejante angulación. Es un órgano al cual lo vamos a reconocer como un órgano fundamentalmente músculo cartilaginoso, presenta un importante armazón cartilaginoso, presenta una gran cantidad de músculos y uniendo estos cartílagos podemos ver una serie de membranas de tejido fibroso. Por lo tanto, si uno quisiera ser muy estricto, podría decir que es un órgano músculo membro cartilaginoso, es decir, está formado por estos tres tipos de tejido. Si queremos ubicarla anatómicamente, vamos a ver que, como recién decíamos, está ubicada bien ubicada en la línea media del cuello, por arriba del hioides, fíjense que el hioides está aquí, por arriba encontramos el hioides, la laringe está por debajo, aquí está el hueso hioides, por debajo de la tráquea con la cual se continúa, por atrás encontramos la faringe y hacia los lados vamos a encontrar el paquete vasculonervioso del cuello. A ver, vamos a repasar eso por si alguien no lo llegó a entender. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la tráquea, perdón, que la laringe se encuentra ubicada bien en la línea media del cuello. Fíjense que esto es laringe, está perfectamente en la línea media del cuello. Por arriba se relaciona con el dioides está aquí, está inmediatamente por encima de la laringe. Es más, la laringe se une al dioides por una membrana llamada membrana tiroidea. Por debajo la laringe se continúa con la tráquea, que la pueden ver ahí, pueden ver sus anillos. Por detrás encuentro la faringe y lateralmente encuentro este enorme paquete vasculonervioso que no es más que el paquete vasculonervioso del cuello, que no es más que el paquete vasculonervioso del cuello. Bueno, ahí se los estoy marcando, el dioides, ahí tienen la tráquea, ahí tienen el paquete vasculonervioso del cuello. Y en este dibujo, si yo quiero ubicar la laringe en el cuello, voy a decir que es muy pequeña, tiene no más de 2-3 centímetros de diámetro antero-posterior, unos 4-5 centímetros de alto y se extiende de C4 hasta C6. C4 hasta C6 es la ubicación aproximada que tiene la laringe. Tiene un crecimiento muy lento durante la niñez. Vamos a ver que después el desarrollo mayor se da en la pubertad. En los varones es más corta y más ancha, de ahí el hecho de que la voz sea de un tono más grave. En la mujer es mucho más larga, mucho más delgada, que hace que en la mujer tenga una voz un poco más alta en cuanto a tonalidad en relación con el varón. Bien, unos 4 centímetros de alto, es lo que hablamos recién, 4 y medio, por unos 3 centímetros a lo sumo de espesor.
Fíjense acá, podemos ver en un corte axial las relaciones que presenta, y una de las relaciones más importantes que presenta la laringe es con el famoso paquete vasculonervioso del cuello. Muy importante con el paquete vasculonervioso del cuello. Tener en cuenta que ese paquete vasculonervioso del cuello está formado por la vena yugular interna, que les marco aquí, la arteria carótida primitiva y el nervio neumogástrico o décimo par craneal, el más importante de las relaciones laterales que tiene la laringe. En cuanto a la constitución de la laringe, no hace falta, chicos, que hagan una gran descripción de los cartílagos. Ustedes tienen en el apunte de la cátedra una pequeña reseña de los cartílagos, pueden mirarlos. Simplemente les pido que los puedan reconocer. Estos cartílagos tiroideos se van a clasificar en cartílagos pares y cartílagos impares. Dentro de los cartílagos pares que ustedes pueden llegar a ver, vamos a encontrarnos, vamos a empezar por los más de mayor tamaño, que son los cartílagos impares, que son los cartílagos medios de la laringe, como son el cartílago cricoides, tiroides y epiglóticos, mientras que los cartílagos pares son los aritenoides, los de Santorini, Morgagni y los sesamoideos. ¿Estamos? Los impares son los cartílagos medios y de mayor tamaño. Bueno, se los voy presentando para que los puedan reconocer. Ahí a la vista tienen el cartílago tiroides. Recuerden que esta angulación que llegamos a ver aquí en el cuerpo de este cartílago, que está formada por dos placas, estas placas se unen en la línea media, forman ese ángulo, y ese ángulo muy importante en los varones, que protruye en la línea media del cuello, es el que estaría formando lo que conocemos con el nombre de la famosa nuez de Adán. Fíjense que además de tener estas dos estructuras que son las placas tiroideas, que se unen a través de este ángulo medio, presenta un par de astas, que ustedes pueden ver acá, dos astas superiores, que son las astas mayores, y dos astas inferiores, o conocidas como astas menores del cartílago tiroides. Por debajo del mismo podemos encontrar el famoso cartílago cricoides. Este cartílago cricoide lo podemos imaginar verdaderamente como un anillo de sello, un anillo de sello. ¿Qué significa esto? Que presenta una porción, que es la porción posterior, que encontramos lo que llamo la placa cricoidea, que es la parte posterior. Fíjese que es más ancha, mientras que la parte anterior forma verdaderamente un anillo, lo que conocemos como anillo cricoideo. Fíjense, lateralmente, en una vista lateral, puedo ver la placa cricoidea y la parte más anterior, más escotada, puedo ver el anillo cricoideo. Y fíjense que acá lo estoy viendo de la cara posterior, puedo ver la placa cricoidea y acá puedo ver el anillo cricoideo. Por eso, para que ustedes lo puedan recordar o se lo puedan imaginar, tiene el aspecto de un verdadero anillo de sello, ¿no? Donde el sello mira hacia atrás. Aquí podemos ver el último gran cartílago impar, que es este que ustedes ven acá, que conocemos con el nombre de cartílago epiglótico. Este cartílago está ubicado bien en la parte superior, por encima del cartílago tiroides. Fíjense que tiene la forma de una raqueta de tenis, tiene una parte grande, abultada, redondeada, que es la parte superior, y tiene un tallito, esta que es la parte más inferior,
que es lo que conocemos con el nombre de extremo inferior o también conocido como pecíolo, el pecíolo del cartílago epiglótico. Este cartílago es muy importante porque es el que se va a encargar de cerrar el orificio superior de la laringe durante la deglución. Durante la deglución van a ver que la laringe asciende y se cubre con el cartílago epiglótico, evitando de esta manera el ingreso del alimento al tubo digestivo, que es lo que generaría lo que se conoce con el nombre de una cuestión bastante grave, que es la broncoaspiración. Bien, y dentro de los cartílagos que vamos a recordar ya como pares, aquí podemos ver los dos cartílagos aritenoides, los dos cartílagos aritenoides, que son dos cartílagos pares de forma triangular. Estos van a reposar, reposan estos cartílagos que son los aritenoides, reposan sobre el cartílago cricoides, que era impar. Fíjense que acá se forma una articulación llamada cricoaritenoides. Descansan y en el vértice vamos a encontrar estos pequeños cartílagos. Aquí en el vértice vamos a encontrar estos pequeños cartílagos, también pares, que son los corniculados de Santorini. Son los corniculados de Santorini. En la base de este cartílago aritenoide van a ver ustedes que vamos a encontrar lo que se describen tres ángulos. Del anterior vamos a encontrar lo que llamamos la apófisis vocal, y de los extremos posteriores del ángulo postero externo nace lo que llamamos la apófisis muscular. Después van a ver que eso es muy importante cuando tengamos que estudiar lo que se refiere a las cuerdas vocales. ¿Cómo venimos hasta acá? Profe, Bien. ¿puede repetir lo que dijo último de la base del aritenoide? En la base entonces tenemos una apófisis que vamos a llamar vocal, de donde nace la cuerda vocal, y una apófisis que es la apófisis muscular. Para redondear, vamos a ver que hay una serie de articulaciones que después ustedes las pueden leer con tranquilidad. Y la otra cosa que a mí me interesa que recuerden de la laringe, acá pueden ver las distintas articulaciones. Fíjense que tienen articulaciones entre el ioides y el tiroides a través de una membrana, la membrana tiroidea. Hay articulaciones entre la apófisis menor del cartílago tiroides con el cricoides. Acá la pueden ver. Acá pueden ver que hay articulaciones entre el ioides, el cartílago tiroides y los sesamoideos. Acá hay una articulación entre el cartílago tiroides y el cartílago epiglótico, la tiroepiglótica. Van a ver que hay articulaciones entre el tiroides y el aritenoides. Hay un montón de articulaciones. Ustedes en el apunte que tienen en el cuadernillo del alumno las pueden leer. Yo no voy a irme demasiado en esto. Sí quiero recordarles que en los músculos, decíamos que este era un órgano muscular, vamos a tener músculos extrínsecos, vamos a tener músculos que llamamos extrínsecos de la laringe, que son los que van a unir, los extrínsecos son los que van a unir la laringe a órganos vecinos. Los músculos extrínsecos son los que unen la laringe a la faringe,
a la lengua, a los músculos del cuello. Ahí los tienen los extrínsecos, el constrictor inferior de la faringe, el tiroideo, el esternotiroideo, el cricotraqueal. Esos son músculos extrínsecos. ¿Qué significa extrínseco? Unen la laringe a estructuras vecinas. Y por otro lado tenemos los intrínsecos. Y fíjense, acá les pido un minuto de silencio de un amigo, un minuto de atención, porque estos músculos intrínsecos los vamos a dividir en tensores, dilatadores y constrictores de la laringe. ¿Estamos? Tensores, dilatadores y constrictores de la laringe. Fundamentalmente de la glotis. Estos músculos, que los llamamos intrínsecos, son los que van a actuar movilizando a la laringe. Y hay una memotecnia muy vieja que me permite ubicar estos músculos según su funcionalidad. Y la memotecnia dice: te critico, di cricarpo, con criarla, tiro, tiro, ari, ari. ¿Estamos? ¿La repito? Profe, ¿la puede escribir en el chat, por favor? La puedo escribir, a ver si la puedo escribir acá. A ver, a ver. A mí se me ocurre en cada cosa también. La escribo. Entonces dije: te critico, di cricarpo, con criarla, tiro, tiro, ari, ari. ¿Qué significa esto? Fíjense, la primera me indica la función. T es de tensor. Di es de dilatador. Co es de constrictor. Entonces, ¿el tensor cuál es? El cricotiroideo. ¿El dilatador cuál es? El cricoaritenoideo posterior. Dicricarpo, cricoaritenoideo posterior. ¿Los constrictores cuáles son? El cricoaritenoideo lateral, tiro, tiro es el tiro aritenoideo superior, el tiro aritenoideo inferior, y ari, ari, el área aritenoideo o interaritenoideo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Todos Sí, profe. están inervados por el 10º par craneal o nervio neumogástrico. Fíjense, acá lo hago más complicado aún. Entonces digo, todos están inervados por el 10º par craneal. Todos inervados por el 10º par craneal. Pero hay algunos que están inervados por la rama superior, que es el nervio laringio superior, y otros están inervados por el nervio laringio inferior o recurrente. Fíjense que el tensor está inervado por el nervio laringio superior, mientras que los dilatadores y los constrictores están inervados por el 10º par craneal por la rama recurrente o laringio inferior. Bien, me dejo de hablar pavadas. Otro detalle, el músculo tiroaritenoideo inferior es el que forma la cuerda vocal verdadera. ¿Estamos? Recuerden eso. El tiroaritenoideo forma la cuerda vocal verdadera.
Cuando hablamos de la glotis, es el espacio triangular que queda entre ambas cuerdas vocales. El espacio que queda entre ambas cuerdas vocales es el que conocemos con el nombre de glotis. Ese espacio triangular es el que conocemos con el nombre de glotis. ¿Estamos, chicos? Bien. Cuando miramos en un corte coronal de la laringe, vamos a poder dividir a la laringe en un vestíbulo laringio. El vestíbulo laringio es lo que queda por encima de lo que llamamos las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas. El ventrículo laringio queda entre las bandas ventriculares y las cuerdas vocales verdaderas, y el espacio que hay entre ambas cuerdas vocales verdaderas es lo que llamamos el espacio glótico. Por debajo de las cuerdas vocales verdaderas, el espacio subglótico, y ya entraríamos a hablar de la tráquea. Estamos por debajo del espacio subglótico, encontramos la tráquea. Bien. La inervación de la laringe está dada por el 10º par craneal. Fundamentalmente la motricidad por el nervio recurrente que hemos visto recién. Bien, nosotros faringe no vamos a ver. Vamos ahora a charlar un poquito de la tráquea. La tráquea es continuación, obviamente, de la laringe. Fíjense que acá tengo el cartílago cricoides, la membrana cricotraqueal o tracocricoidea que me une el cartílago cricoides con la tráquea. Esta tráquea está ubicada en la línea media del cuello. Es un órgano que tiene dos porciones, una porción cervical y una porción torácica. Se extiende desde C6, borde inferior de C6, donde terminaba la laringe, ingresa al tórax por el opérculo torácico y termina entre T4 y T5, el borde inferior de T4, borde superior de T5. Ahí hay entre los anatomistas nos agarramos de los pelos, porque siempre estamos diciendo hasta dónde carancho llega la tráquea. Algunos dicen, no, llega hasta el borde inferior de D4, no, hasta el borde inferior hasta el superior de D5. Carajo, estamos a milímetros. Entonces, no hay nada que discutir. Borde superior de D4, borde inferior de D4, borde superior de D5, y estamos todos felices. Tiene una longitud de entre 13 y 15 centímetros, y lo que tiene de particularidad esta tráquea es que es, podríamos decir,
el órgano central de una estructura que van a estudiar, no conmigo, van a estudiarla creo que con otro profe, que es el mediastino. ¿Qué es el mediastino? ¿Hasta acá se entiende, chicos? Sí. ¿Cómo venimos hoy? ¿Vengo muy apurado? ¿Estoy muy aburrido? ¿Cómo vengo? No, bien. ¿Bien? ¿Están muy aburridos? No, No. yo quería preguntar, para repasar las dos porciones de la tráquea, Sí. una cervical y una torácica. Claro, tengo una porción cervical, la porción más cortita de la tráquea, hasta que ésta ingresa por el opérculo torácico, es la porción cervical, y la mayor parte de la tráquea la encontramos ya en su recorrido torácico. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Yo no alcancé a notar de dónde iba hasta dónde iba. De la línea Bien, de se las extiende vértebras. desde el borde inferior de C6, donde terminaba la laringe, y termina a la altura del borde superior de T5 o D5. Mide por término medio aproximadamente de 13, 15 centímetros. Acá en el apunte usted dice que tiene 12 centímetros en el hombre, 11 en la mujer, un diámetro promedio de unos 12 centímetros. ¿Estamos? Gracias. Como otro dato, esto sí me interesa que lo miren porque estamos hablando de la constitución de este órgano. Hay algo que la caracteriza la tráquea y es esto que está pintadito aquí de color amarillo, ¿ven? La tráquea está constituida por una serie de cartílagos. ¿Estamos? Tiene una serie de cartílagos, anillos cartilaginosos. Y otra cosa importante, fíjense que los anillos son incompletos. Ven que hacia atrás estos anillos terminan en dos cuernos, no son anillos completos, son anillos incompletos, y está formado por una cantidad determinada que va entre los 15 y 20 anillos. Ese anillo incompleto que tiene forma de C abierto hacia atrás está cerrado por lo que conocemos con el nombre de músculo traqueal, el músculo traqueal que cierra por detrás a esta tráquea y le da obviamente elasticidad. Elasticidad. Externamente, si yo me voy antes del cartílago, tengo un plano o lo que llamamos una túnica externa, luego tengo una membrana una túnica fibrosa externa, el cartílago, una membrana fibrosa interna que envuelve los cartílagos y los une entre sí, formando puentes entre los distintos cartílagos, también llamado esa membrana fibrosa, también se la conoce como ligamento interanulares, porque une un cartílago traqueal con el otro. Después encontramos una membrana fibrosa, la membrana muscular, formada, estamos acá atrás, la membrana muscular, esa membrana muscular ubicada en la cara posterior de la tráquea, es la que cierra esos anillos incompletos, y por último una túnica mucosa interna, un plano mucoso, que tapiza el interior de la tráquea, que después ustedes, por supuesto, chicos, van a tener la posibilidad de estudiar tráquea histológicamente hablando. Cuando llegamos a la altura de D5, cuando hablamos de D5 o el borde inferior de D4, estamos acá. Ahí es donde se produce la bifurcación traqueal, se divide la tráquea en sus dos bronquiofuentes,
en sus dos bronquiofuentes, uno que va a ser el bronquio izquierdo, que es este que ustedes ven aquí, y por otro lado el bronquio derecho. Fíjense que el bronquio derecho tiende a seguir la línea recta que viene dibujando la tráquea, mientras que el bronquio izquierdo se dispone siguiendo una línea mucho más horizontal, dirigiéndose hacia arriba, fundamentalmente por la relación que éste va a establecer con el callado aórtico. Van a ver que el bronquio izquierdo se horizontaliza porque sobre él se apoya el callado de la aorta y este lo sostiene. ¿Ven? La aorta hace esto, cabalga sobre el bronquio izquierdo, pasando primero por delante y luego por detrás del bronquio izquierdo. Entonces el bronquio hace como un sostén, hace como un elemento, un brazo de sostén para mantener el callado aórtico. Disculpe, profe, Sí. una pregunta. ¿Qué sería la carina traqueal? Ok, este punto, este ángulo de bifurcación, esperen que voy a borrar un poco para que no se haga tanto desparramo. Este ángulo que se forma aquí, ¿cuánto mide la carina? ¿Cuánto mide el ángulo carinal? ¿Alguien sabe cuánto mide este ángulo? Unos 70 grados. Ese ángulo de bifurcación de la tráquea se lo conoce como carina. Y hacia adentro van a ver que aquí hay un tabique que marca la bifurcación entre bronquio derecho y bronquio izquierdo, que se llama espolón de Wolf. Obviamente en la configuración interna. Cuando nosotros hablamos de las relaciones que tiene nuestra amiga la tráquea, cuando hablamos de las relaciones que tiene la tráquea, vamos a tener que ver que la tráquea, yo voy a buscar, no se preocupe, esto es mediastino, ya después lo van a ver, yo estoy buscando un corte. Denme tiempo que yo lo encuentre, acá lo tenemos. Fíjense que la tráquea, en sus relaciones, yo la puedo dividir, fíjense la línea de división. Esta línea de división, ¿la llegan a ver? Fíjense que pasa por hacia atrás la primera dorsal, hacia adelante el manubrio del esternón. Esta es la tráquea, ¿no es cierto? Acá vemos perfectamente la tráquea. Y esa es la división entre lo que es la tráquea cervical de lo que es la tráquea torácica. Esta línea que me marca el opérculo torácico. ¿Se acuerdan? Sí. Perdón, ¿sería el ángulo de Luis ese? No, el ángulo de Luis, pichoncita, está acá, está más abajo. El ángulo de Luis se da entre la unión del manubrio esternal con el cuerpo del esternón. Acá encontramos la segunda costilla articulando, ¿te acordás? El ángulo de Luis es este ángulo que se forma en la unión del manubrio con el cuerpo del esternón. Ese ángulo que se forma ahí es el ángulo de Luis. Yo te estoy hablando del opérculo torácico. El opérculo torácico quedaba delimitado hacia atrás la primera dorsal, hacia adelante el manubrio esternal y formando el límite lateral la primera costilla. ¿Estamos? El pasaje hacia el tórax. Entonces, gracias. Puedo ver ahí la línea de división de la tráquea cervical. Fíjense, vamos a las relaciones. ¿Cuáles son las relaciones que tiene la tráquea a nivel cervical? ¿Cuáles son las relaciones que tiene la tráquea a nivel cervical? Este corte, para mí, es el mejor corte anatómico para estudiar tráquea. Este corte es de mi amigo y mejor libro de anatomía, así me odien todos mis compañeros de la anatomía, es del amigo Latarjet. Latarjet hace este gran gráfico, que es un corte que está aproximadamente a la altura de un poquito por arriba, estamos viendo en el tórax, debe estar la sexta, séptima cervical, y si ustedes me siguen y me prestan atención,
van a poder ver cuáles son las principales relaciones que tiene la tráquea en el cuello y no se las van a olvidar mientras respiren. Lo primero que tengo que hacer es dibujar la tráquea. ¿Dónde está la tráquea? Aquí veo la tráquea. ¿Cómo me doy cuenta? Porque puedo ver la luz de la tráquea siempre permeable. Siempre voy a poder ver la luz de la tráquea. ¿Por qué? Porque tiene un esqueleto cartilaginoso que siempre va a mantener abierta la luz de la tráquea, y la cara posterior siempre, ¿cómo va a ser? Plana. ¿Por qué? Porque decíamos que los cartílagos son incompletos y están cerrados por detrás por el músculo traqueal. Siempre por detrás de la tráquea, el elemento que encuentro inmediatamente por detrás de la tráquea va a ser el esófago. Ahí pueden ver el esófago. Siempre en el esófago voy a ver que muy raramente veo aire adentro del esófago, porque al ser muscular, cuando pasó el bolo alimenticio, las paredes se vuelven a cerrar. Entonces, si yo quiero pensar en el cuello, la cara posterior va a estar en relación con el esófago, el músculo que me relaciona la tráquea con el esófago, el músculo tráqueo-esofágico, y mucho más lejanamente con los cuerpos vertebrales y los músculos prevertebrales. Hacia adelante va a relacionarse fundamentalmente con la glándula tiroides. Fíjense que esta glándula importante que encontramos en cuello se relaciona con la tráquea cervical. Yo la voy a pintar en verde para que la puedan ver. Esta es la glándula tiroides. Este se llama istmo tiroide. Acá tengo el cuerpo de la tiroides. Entonces, fíjense que la glándula tiroides se relaciona por delante y a los lados con la tráquea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, por delante y por los lados, la glándula tiroides, ya sea por su istmo o por sus cuerpos. Lateralmente, obviamente que el elemento más importante que vamos a encontrar está dado por lo que es el paquete vasculonervioso del cuello. Muy importante, encuentro el paquete vasculonervioso del cuello. Nadie se puede olvidar de esa relación sumamente importante en la cara lateral de la tráquea. Ese paquete vasculonervioso del cuello va a estar formado por la vena yugular, que la pinto en azul, la arteria carótida primitiva, que la pinto en rojo, y entre ambos y un poco por detrás, mi querido e inefable nervio neumogástrico o décimo par craneal. Fíjense ustedes, simple, sin demasiadas vueltas, he podido identificar todos los elementos que se relacionan con la tráquea a nivel cervical. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Profe, Sí. o sea, dentro de la tráquea cervical hay que ir viendo, por ejemplo, cómo van cambiando las relaciones a medida que bajan a niveles de las vértebras, o con ese corte está No, bien. con ese corte está bien, porque las relaciones de la tráquea en el cuello son igual a la derecha que a la izquierda. Donde va a cambiar es a nivel torácico. Bien, gracias. Bien. A nivel torácico, a nivel del tórax, es decir, cuando la tráquea ya ingresa al cuello, fíjense acá si tienen alguna duda. Por delante, ¿con quién se relaciona? Con el istmo de la glándula tiroides, segundo o tercer anillo traqueal, si quieren agregar la aponeurosis cervical media. Por detrás el esófago, músculo, aponeurosis, columna cervical. Lateralmente, ¿con quién? Con los lóbulos laterales de la glándula tiroide. También pueden poner la paratiroide, el nervio recurrente, pero lo que no me puedo olvidar jamás es el paquete vasculonervioso del cuello, el cual está formado por carótida primitiva, neumogástrico
yugular interna. Acá lo tienen perfecto al dibujito. Hermoso. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Yo les voy a dejar para que vean las relaciones de la tráquea, porque si no, le saco todo el tema al otro profe. Entonces, les voy a dejar las relaciones de la tráquea torácica para que la vean con el próximo profe cuando vean mediastino. ¿Les parece bien? Porque si no, pobre profe, le dejo vacío de contenido su teórico. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, está bien. Cuando ustedes vean mediastino con el profe que lo dé, que no sé quién será, creo que Fabián debe ser el que les va a dar mediastino, van a poder ver todas las relaciones, porque si no, me pongo en jodido y no le dejo nada al otro para dar clase. ¿Les parece? ¿Nos ofenden? Dale. Bueno, Dale, profe. buenísimo. Chicos, para ir redondeando por hoy, porque ya no doy más. Entonces, ¿están viendo lo que estoy mostrando? Sí. A veces aparecen fotos de Brad Pitt y demás porque a mi compañera le encanta poner fotos de los actores. Bueno, chicos, yo esta mañana no hice tiempo a cambiarlas para poner a, no sé, alguna chica linda, así que dejé los chicos lindos. Pónganse contentas. Entonces, dentro de las vías de conducción, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquio, y dentro de las vías aéreas bajas o de difusión, pulmones y árbol bronquial. Yo no estamos haciendo un repaso, yo voy a hablar un poquito de bronquios, que es lo que me interesa. Algo ya dijimos de los bronquios, y no hay mucho para decir ellos. Primero y principal, recordar que la bifurcación se produce a la altura del borde inferior de D4, el borde superior de D5. Tenemos dos bronquios, uno derecho y uno izquierdo. Que la tráquea va a estar desplazada hacia la derecha por acción del callado aórtico que le empuja. Y algo en sí que me parece importante para que ustedes puedan tener es recordar que los bronquios no son iguales. El derecho es más corto que el izquierdo, más o menos unos 2 centímetros. Es netamente vertical. Miren, este es el derecho, acá se ve perfecto. En el bronquio derecho yo lo puedo ver perfecto, que es más vertical, sigue la línea que trae la tráquea, es más vertical, más corto, es más voluminoso que el izquierdo, tiene mayor diámetro que el izquierdo, y el ángulo que se forma entre ambos bronquios, que dijimos que era la carina, tiene alrededor de unos 70 grados. El último cartílago, decíamos que divide internamente formando lo que llamo el espolón de Wolf. El bronquio derecho tiene esta característica, el bronquio izquierdo, acuérdense que es de menor calibre, es un bronquio que está horizontalizado. Ahora, si yo sumo el diámetro del bronquio derecho más el diámetro del bronquio izquierdo, me da igual el diámetro de la tráquea. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. En cuanto a la longitud del bronquio izquierdo, recuerden que tiene aproximadamente unos 5 centímetros, tiene una forma de S y obviamente estos dos bronquios van a ingresar a los pulmones a través del hilio pulmonar. Van a ver que cuando uno habla de hilio, el hilio es el punto por donde ingresan y egresan elementos importantes a un órgano. Entonces, el pulmón tiene una abertura por donde ingresan los bronquios, las arterias, salen las venas, que es lo que conocemos con el nombre de pedículo pulmonar. O también lo podemos conocer con el nombre de hilio pulmonar. Fíjense acá. Ahí tienen un dibujo de, esto es Bouguer,
donde ustedes pueden ver los dos hilios pulmonares. Pueden ver el hilio del pulmón, este que tienen acá es un corte del pedículo pulmonar derecho, el hilio del pulmón derecho. Este es el hilio del pulmón izquierdo. ¿Estamos? Fíjense ustedes que estos elementos se van a distribuir de distinta manera en un bronquio que en el otro. Lo importante que ustedes tienen que poder darse cuenta a esta altura es que si ustedes miran, a ver si lo puedo dibujar con... Pueden ver qué elementos constituyen esta estructura. Vamos primero a pintar en azul el bronquio. Miren, acá puedo ver, dije azul. Acá puedo ver el bronquio derecho. Ahí viene el bronquio derecho, que está marcado con, que se lo estoy marcando con azul, el bronquio principal derecho, y acá pueden ver el bronquio principal izquierdo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo se relaciona con los otros elementos. Por delante, fíjense que voy a tener la arteria pulmonar. Acá en el bronquio derecho, por delante tiene la arteria pulmonar, bien por delante. Y acá puedo ver la arteria pulmonar izquierda, ¿la ven? También por delante. La arteria pulmonar izquierda. Por debajo nos vamos a encontrar las venas pulmonares. Yo las voy a dibujar en azul, pero después acá vamos a tener que hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque van a ver que la cosa cambia. Las arterias pulmonares llevan sangre carbo y las venas pulmonares sangre oxigenada. Acá podemos ver las venas pulmonares. Y acá podemos ver las venas pulmonares en su relación en el hilio pulmonar. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. ¿Bien? ¿Se viene entendiendo hasta acá? Sí, profe, se entiende. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme? ¿Qué sería el orificio que estaba debajo de la arteria? El orificio. Estas son las arterias, las venas pulmonares. No, el que no está marcado. Está El bien 4 marcado. sería. El 4 es un linfático. Es un núcleo, un ganglio linfático iliar. Que hay acá y que hay acá. Antes de terminar por hoy, yo quiero contarles que ustedes saben que siempre hemos hablado que las arterias siempre llevan sangre oxigenada y que las venas llevan sangre carboxigenada. Ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Pero van a ver que tenemos una excepción. Y esa excepción está dada por la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Siempre recuerden que acá hay una excepción. La arteria pulmonar va a llevar sangre carboxigenada y la vena pulmonar va a llevar sangre oxigenada. ¿Estamos? Es la única excepción que deben recordar. Es como si se invirtieran las cosas. Se invierte la cuestión aquí. Ok. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. Bien. Profe, Dime. ¿viste el ángulo que vos dijiste que mide 70? ¿Eso? Sí. ¿Tiene algún nombre? Karina. ¿Cómo? Karina. Listo, gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Estoy considerando que son 20-40. Vamos a dejar acá. Nos queda solamente pulmones. 10 minutos. La clase del 30 del 6 voy a hablar pulmones y arranco con corazón. Ok. ¿Estamos? Pulmones me lleva 10 minutos. Ok. Y arranco con corazón. ¿Estamos de acuerdo?
Dale. Bueno, entonces, estimados amigos, nos Gracias. vemos el... Esperen que les quiero ver la cara por lo menos 2 minutos. Tengo todo, no guardo nada. Saco esto. Dejo de compartir. Bueno, por lo menos le veo la cara 10 minutos. Primero y principal, les agradezco la compañía después de un día largo. Les agradezco que me hayan hecho compañía esta casi 2 horas que hemos estado juntos. Les agradezco mucho, para mí es muy importante contar con la presencia de ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a charlar de pulmones y vamos a charlar de